Hola, cordial saludos para todos. Hoy desde nuestro consultorio de los psicólogos de la salud le queremos hablar sobre una enfermedad que de pronto muchos han escuchado pero no saben de qué se trata. La enfermedad se llama la leucemia. Hoy estaremos nosotros los psicólogos de la salud sacándolos de esas dudas, dejándole unos tips de cómo son los tratamientos, de qué trata la enfermedad y de muchas cosas más. Espero que esto sea de su agrado y a continuación los voy a dejar con mi compañera que les va a hablar sobre un pequeño concepto de qué es la enfermedad de la leucemia. Muy buenas tengan todos. Hoy les voy a hablar acerca de qué es una enfermedad terminal y un tipo de enfermedad terminal que se ha vuelto muy común. Cuando hablamos de una enfermedad terminal es la presencia de una enfermedad avanzada, progresiva, en muchas ocasiones e incurables, que demanda mucha atención y soporte a los pacientes que la están padeciendo e incluyendo también su núcleo familiar. La enfermedad que les voy a hablar es la leucemia, es una enfermedad que se ha vuelto muy común, es un cáncer que afecta directamente a la médula ósea y a la sangre. Hay 4 tipos de leucemia, entre esas está, o las más comunes, es la leucemia mieloide aguda, leucemia mieloide crónica, leucemia linfobástica aguda y leucemia linfótica crónica. La leucemia linfobástica se presenta con un porcentaje muy alto, muy probable del 80% de esta enfermedad se desarrolla en los menores de 15 años. Es un cambio canceroso que comienza en la médula ósea, que normalmente afecta los linfocitos o como comúnmente los conocemos, que son los glóbulos blancos. Es una lesión que se presenta o que es adquirida o congénita en el ADN de una sola célula en la médula ósea y produce una proliferación, acumulación descontrolada y exagerada de las células linfoblastos que no funcionan como las células sanguíneas normales. Como los profesionales de la salud, que son los hematólogos, pediatras especializados en este tipo de enfermedad, diagnostican a un menor de edad con ella, realizan primero que todo una prueba de sangre. Después se van a algo un poco más avanzado, que podía ser una biopsia directamente a la médula ósea, que es donde empieza la lesión, o una lesión lumbar, o podría ser ya el tipo de exámenes que ellos diagnostiquen o que ellos consideren que sea necesario para cada niño. Recordemos que la enfermedad siempre avanza o siempre empieza diferente en cada tipo de paciente. Los signos o síntomas más comunes que se presentan en estos pacientes es una deficiencia en su estado de ánimo, en su estado físico, fiebre, dolor lumbar, aparición de moretones o hematomas en su cuerpo, aparición de puntos rojos en su piel. Exámenes necesarios enviados por el profesional de la salud. Es importante obtener una información precisa del tipo de enfermedad o leucemia que tiene el paciente para así prever que la enfermedad empiece a avanzar un poco rápido en los menores de edad. ¿Cuáles son los tratamientos adecuados para esta enfermedad? Depende de la edad y del estado del paciente. Los más comunes son las quimioterapias, las radiaciones, los fármacos antileucémicos y vamos un poco más allá, que sería un trasplante de médula ósea o les he hablado del tema de gran importancia. Los dejo con mi compañera que les va a hablar acerca de promoción y prevención con esta enfermedad. Muy buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hablar un poco acerca de promoción y prevención. Por medio de la promoción vamos a diseñar un plan que permita reducir los factores de riesgo en nuestros pacientes y concientizar acerca del personal de la salud y los familiares respecto a nuestro paciente. Tenemos como objetivo primeramente son reducir los factores de riesgo y que tiene la enfermedad en el paciente, disminuir también las complicaciones en la enfermedad a corto y largo plazo, proteger al paciente, familiares, personas en grupos de riesgo de este factor, que es un factor agresivo,
Y tenemos también como meta disminuir el estado del estrés causado por esta enfermedad o por el diagnóstico o el proceso de tratamiento, que son los incrementos de los hábitos de vida saludable, que tenga una buena alimentación, que se adhiera a los medicamentos y a los tratamientos, para que pueda llevar un desarrollo eficaz al momento de tener un tratamiento que tenga buenos resultados, sea en niños. Y en adultos, que el paciente tenga un estilo de vida saludable que le pueda permitir al paciente sobrellevar su enfermedad en el transcurso del proceso con buenos resultados. En este proceso nuestros pacientes también tratamos de concientizar a los familiares, tener una red de apoyo, porque en este proceso de la enfermedad es un proceso doloroso en el cual está acompañado de quimioterapias y por lo tanto los pacientes tienden a deprimirse, a tener complicaciones en el estado de ánimo. Por lo tanto, lo que buscamos es que el paciente, por medio de un acompañamiento familiar psicológico, buscamos humanizar al ente de la salud para que el paciente pueda tener un avance y así pueda tener un buen desarrollo al momento de la adherencia de los medicamentos, del tratamiento, de la alimentación y todo lo que conlleva al estado de vida físico y saludable del paciente. En esto recomendamos también unas técnicas que son charlas, talleres, acompañamiento, campañas de promoción, prevención, las técnicas de relajación que nos permiten al momento de que el paciente tenga un episodio doloroso puedan tener herramientas para, lo mismo los familiares, para poder tranquilizar al paciente, cómo sobrellevar el dolor y todo este tipo de puntos que nos permiten que el paciente tenga un momento de relajación y de distracción al momento de presentar dolor. Y a continuación seguiremos con nuestro compañero que les seguirá hablando un poco sobre prevención. A continuación les estaré hablando acerca de la prevención familiar. Como sabemos, se desconocen las causas de la mayoría de los casos de leucemia y por consiguiente se desconoce la prevención. Pero cabe resaltar la importancia de evitar ciertas conductas o situaciones tales como la exposición a toxinas, la exposición a las irradiaciones, la exposición a químicos, la exposición a frecuente y prolongada a rayos solares, entre otros. Actualmente no hay forma de evitar el origen de la leucemia. Como sabemos que la leucemia es una enfermedad terminal que está causada o se ve reflejada en la sangre. Más sin embargo, podemos destacar como una prevención secundaria que se hace notar en la recuperación aproximadamente en un 70% de los niños, porque por lo general este tipo de enfermedad como la leucemia se ve más que todo en niños. Teniendo en cuenta el diagnóstico precoz, realizar valoraciones e historias clínicas completas para poder ver los detalles de cada paciente, detectar factores de riesgo, tomar muestras de laboratorio, que estas son las que nos permiten identificar la enfermedad como tal, tratamiento oportuno, participación activa en el tratamiento de quimioterapia y radioterapia para que así pueda llevar un tratamiento eficaz y pueda tener una mejora. Administración de productos sanguíneos, proporcionar y vigilar la ingesta de dieta. Es muy importante este punto debido a que la dieta juega un papel importante debido a que la nutrición para estos pacientes tiene que ser un poco más estricta y un poco más rígida. Limitaciones del daño, mantener vigilancia al paciente. ¿Por qué este punto es importante? Porque sabemos que cuando se diagnostica a un paciente con una enfermedad terminal, esos pacientes buscan de pronto otras formas de salir o evitar ese problema. Reconocer sus cambios congénitos. Sabemos que estas personas van a tener cambios físicos, cambios emocionales a través y acarreados por la enfermedad. Apego al tratamiento. Es fundamental este punto de apego al tratamiento porque es primordial que el paciente tenga interés por mejorar, porque se sabe que la leucemia es una enfermedad terminal y que no tiene cura, pero sí tratamientos.
Para continuar, por lo contrario, en los adultos no se conoce ningún caso de recuperación ante la leucemia. Eso quiere decir que en niños existe la posibilidad de que sí se recuperen o de que pronto haya un trasplante, pero en adultos ya es como muy difícil debido a que ya por la edad, entre otros. Por eso es de gran importancia la prevención, ya sea familiar y sea social. Familiar al presentarse en uno de los miembros en un caso de leucemia, por ejemplo, prevención en familia. ¿En qué sentido? En que las familias deben hacerse, todos los que hacen parte de la familia deben hacerse un monitoreo para ver si de pronto padecen o tienen síntomas o rasgos de leucemia. Además de eso, para tener una prevención como tal, debe modificar primero que todo su estilo de vida. Segundo, una alimentación saludable, como anteriormente lo dije. Para hablar de primeros auxilios, primero debemos de hablar qué es la psiconcología. La psiconcología nace de la fusión de la psicología, la oncología y la psiquiatría. En el año 1980, el doctor Juan Ignacio Romero, médico psiquiatra, da los primeros pasos en la psiconcología en el Instituto Nacional de Cancerología de la Ciudad de México. Existen problemas oncológicos, son problemas familiares, problemas emocionales, entre ellos encontramos la tristeza, las preocupaciones, la desesperanza y la pérdida de autonomía. Síntomas físicos y problemas derivados a la enfermedad, dolor, fatiga e invalidez, incapacidad, estrés social y financiero, problemas existenciales y problemas espirituales. El hecho de mantener una buena comunicación con el médico previene la aparición de algunos problemas psicológicos. Se debe realizar una valoración psicológica para así detectar necesidades y así poder evitar el mayor sufrimiento en medida de lo posible de los pacientes. Encontramos 3 etapas de las enfermedades terminales. Etapa número 1 es la etapa inicial. Esta etapa es de afrontamiento que corresponde a las diferentes reacciones que presenta el paciente ante el conocimiento del diagnóstico de la enfermedad. Etapa número 2, etapa crónica. Consiste en la evidencia de la enfermedad y en el desarrollo de esta en el tiempo. Etapa número 3, etapa final. Es la aceptación de la muerte. Existen síntomas psicológicos en pacientes terminales, como son el delirio, insomnio, depresión y ansiedad. Para continuar, les voy a hablar de cómo un psicólogo puede intervenir en una crisis presentada en dicha enfermedad de leucemia. Bueno, el diagnóstico y el tratamiento de dicha enfermedad supone un acontecimiento estresante, ya sea acompañado de altos niveles de sufrimiento y vulnerabilidad que repercutan en las áreas tanto física como emocional de la vida del paciente. Esto influye en su estado de ánimo y dificulta su afrontamiento. La atención psicológica consiste en facilitar la adaptación a la enfermedad y al tratamiento como tal, favoreciendo el bienestar psicológico y la calidad de vida del paciente diagnosticado con leucemia. A través de la intervención en crisis ante la presencia de situaciones puntuales que conllevan alteraciones a nivel psíquico, la intervención preventiva desarrollada durante todo el proceso de enfermedad e incluso en el caso de aparente ausencia de dificultades psicológicas, tal prevención consiste
en potenciar los factores de protección del bienestar psicológico y los recursos del paciente para que pueda afrontar situaciones previsiblemente amenazantes en un futuro próximo y prevenir alteraciones psicopatológicas derivadas de dificultades de adaptación a la situación actual. En este sentido, las intervenciones integradas en equipo interdisciplinar son aplicadas de forma preventiva y proporcional a la fase del proceso de enfermedad en que se encuentre la persona, con el objetivo principal de promover el cambio, la relación de confianza y la competencia con el sujeto enfermo. A través del carácter educativo existe la pretensión de que sea el paciente mismo quien desarrolle activamente las capacidades y habilidades, aumentando su sensación de autoeficacia y como consecuencia mejorando la evaluación terapéutica. Además, la intervención psicológica trabaja las habilidades sociales del paciente, centradas en la forma de relacionarse y de comunicarse con su entorno sociofamiliar, con el equipo sanitario, así como otros pacientes son ingresados en la planta hospitalaria, teniendo en cuenta que el apoyo social y la comprensión del proceso de enfermedad influyen positivamente en el bienestar emocional. Espero que les haya sido de su agrado y de su conocimiento haberles hablado de dicha enfermedad, lo cual fue la leucemia. En otra ocasión les estaremos hablando sobre otra enfermedad.